Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenido en este nuevo video. Hoy vamos a hacer un poco de talla de demostración. Ya son muchos que me lo están pidiendo desde que empecé el canal, así que por fin me decidí a tallar el famoso Joker o conocido también como el Guasón. Yo escogí la versión de Jack Nicholson ya que es todo mi niñez, un personaje emblemático del cine. Hoy en día hay muchas versiones diferentes, así que espero que la versión de Jack Nicholson les plazca. Sin más, vamos a ver cómo se la hace y empezamos por mirar una foto con la cual me inspiré para hacer ese talla. ¡Vamos! Bueno, para escoger nuestro modelo iremos en Pinterest y vamos a escoger una foto del Guasón de Jack Nicholson. En este caso escogeré esta, con esta posición me parece interesante y se adapta a mi trozo de madera. Empezamos a dibujar nuestro boceto y luego repasaremos con un plumón para lo tener más limpio. A continuación marcamos unas líneas paralelas que van hacia la parte de atrás. Para poder tener un corte derecho vamos a hacer los cortes de desbastes en los costados. La idea es cortar la fibra con el serrucho para que luego podamos hacer saltar todo un trozo, todo un bloque de madera sin que se parta. Ahora que nuestra madera está cortada y señalada hasta el dibujo, podemos hacer saltar con una gubia plana la madera que debe salir. Con una media caña iré afinando un poco el desbaste de la frente. Una vez que nuestra frente está desbastada, vamos a empezar a hacer el boceto del perfil y a repasar con el plumón. Rayamos la parte que vamos a retirar. Y como para la frente, vamos a hacer lo mismo para nuestro perfil, los cortes de desbaste con nuestro serrucho. Bajamos la frente hasta la altura de la punta de la nariz, dejando solamente sobresalir el sombrero. Dibujamos la silueta de la panza, cortamos debajo del cachete y vamos retirando toda la madera que tiene que salir.
Es hora de acoplar frente y perfil. Empezaremos haciendo esos detalles con el sombrero. Dibujamos la cabeza. Si tú no sabes hacer eso, te voy a dejar por acá el enlace de un tutorial para aprender a tallar cabeza paso por paso. Una vez que tenemos nuestra forma principal, vamos a ir haciendo los detalles, haciendo marcas con nuestro lápiz y tallando poco a poco. Empezando por la frente, haremos resaltar la nariz, o sea que vamos a acabar en los costados de la nariz. Para hacer un tallado con movimiento vamos empezando de un bloque principal como hemos hecho y poco a poco vamos afinando. Más que todo evitaremos de hacer muchos trazos paralelos o perpendicular muy derechos. Le daremos movimiento. Acá estoy poniendo un hombro un poco más adelante y el otro un poco más atrás. Fíjense también que la altura de los hombros no es igual. Así le da un movimiento un poco especial, igual que en la foto. Ahora dibujemos el traje del Guasón. Es un vestido simple, son líneas derechas con pocos pliegues. Hacemos nuestro boceto y marcamos con el cuchillo para hacer unas capas diferentes. Son capas finas porque se supone que solamente es tela. Así que marcamos con el cuchillo y vamos rebajando capas por capas.
No olvidemos los detalles de la corbata. Llegó la hora de hacer los detalles del rostro. Algo que caracteriza el rostro del Guasón de Jack Nicholson son esas marcas de las mejillas, bastante sobresaliente. De hecho, me parece que para la película le pusieron prótesis en las mejillas para que resaltara más de lo normal. Al final pasaremos un poco de lija para afinar más que todo la piel del rostro. La ropa lo dejamos con marcas de gubia y de cuchillo. Para este tamaño detallado utilizaré lija 220. Ya que terminamos la talla, vamos a recortar la base para que tenga su posición correcta una vez que lo dejemos en una mesa. Para los colores empezaremos por pasar una capa blanca que nos permitirá tener una base para los colores y también la base del rostro blanco del Guasón. Para esta capa utilizaré una simple pintura sellador de pared, pero usted también puede utilizar cualquier pintura acrílica. En esta etapa tendremos cuidado de hacer una capa fina, secaremos la brocha y volveremos a pasar. Eso para limpiar las marcas como los dientes y los detalles de los ojos, ya que si cargamos mucho, la espesor de la pintura nos va a eliminar todos los relieves. Así que mientras está fresco, seguimos pasando la brocha limpia para retirar los excedentes. Para los colores podemos utilizar pintura acrílica o simplemente témperas. Para el vestido lo mejor es empezar por las capas de fondo y así evitamos de manchar las capas ya pintadas porque vamos a ir pintando capa sobre capa.
Y para el toque final pasaremos el cuchillo como para delinear. Así marcaremos mejor el contorno de los ojos y las marcas de los dientes. No olvidemos de hacer las cejas para el toque final. Ok, espero que te haya gustado el video como siempre. Pulgarcito, no olvides, dale click a suscribirse, la campanita para recibir las próximas notificaciones. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.